dejado atrás los cuerpos que ahora son semillas, las miradas con sus voces en el grito, el infortunio, el desarraigo. No es tiempo aún de descomponerse en tierras olvidadas, no han vencido, estamos vivos gracias al destierro. Si ha de ser esta una forma de vida, una nueva manera de fecundar los espacios que habitamos, los silencios en los que la arena se divierte borrando nuestras huellas, bienvenido sea al transitar, seguir gritando, no acallar, no dejarles actuar con su obra trágica con muertos de verdad. La memoria de sus luchas vive en la invisibilidad del aire, en el sabor de las aguas, en la tristeza del mar, en los ríos que transportan la libertad. No, hoy no hay peces en el río, solo trozos de cuerpos fragmentados por odios infundados en la conducta de quien ejerce el poder de las malditas armas y el martirio. La madre tierra se desangra, hay libertades castradas, hay cuerpos flotando al servicio de unos pocos con sus vicios. Si ha de ser así, corremos y comencemos de nuevo el vuelo del ave migratoria, abandonemos el complejo, la culpa y construyamos con la calma que aún queda el día nuevo. Hay que seguir en este combate nuevo y proletario, con el brazo extendido del campesino, en el reclamo exigido por el indígena, en las otras tradiciones femeninas, con el pecho nuevo y ansioso del niño. Hay que seguir en este combate negro y rebelde, manchado de sangre y luto, por los paseos de la historia, continuar andando sin dañar el fruto que calmará el hambre de hoy y de mañana. No, hoy no hay peces en el río, solo trozos de cuerpos fragmentados por odios infundados. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy, 1 de septiembre del 2021, en el Tertuliadero, el cual estará dirigido por la pregunta ¿dónde está la desaparición forzada? Una conversación muy importante que nos invita a encontrar y a convocarnos a reflexionar sobre, en el marco del Día Internacional de la Desaparición Forzada, sobre cuáles son los retos y las perspectivas y los avances que tiene el sistema integral sobre la desaparición forzada. Hoy nos acompaña gratamente desde el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Nos acompañará Reynere Jaramillo y Didima Rico de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luz Marina Monzón de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y Alejandro Valencia de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Pero también nos acompañará en la moderación Sol Camacho, Diana Gómez y Eric Arellana de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad y Desaparición Forzada.com. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para nosotros un gran honor estar esta tarde también acompañados y sobre todo la respuesta que nos dan desde las instituciones a las organizaciones de familiares, de víctimas, de colectivos que trabajan la desaparición forzada. Magistrada la doctora Reynere Jaramillo en este espacio de diálogo con la organización de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad y con el colectivo Human Rights Everywhere Desaparición Forzada, también en cooperación con algunas
colectivos y organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos a lo largo y ancho del país, nos hemos hecho una serie de preguntas sobre, después de 3 años de haberse creado el sistema integral, en dónde está la desaparición forzada en cada una de estas instituciones. Y por eso pues agradecemos entonces, doctora Reynere Jaramillo, si empezamos este diálogo. Nosotros hemos hecho desde las organizaciones civiles, desde las organizaciones de la sociedad civil y los distintos colectivos, hemos hecho algunas demandas y exigencias por una apertura de un macrocaso de desaparición forzada. Digamos que como sociedad nos parece muy impresionante la cantidad de desaparecidos que se han registrado, pero también sabemos que es un subregistro lo que se conoce en Colombia, pero también además a eso se le suman otros múltiples escenarios como la subdenuncia. Esto en un marco que es muy fuerte, que nosotros hemos hecho una lectura sobre el tema de la impunidad, ¿cierto? Digamos que es muy difícil que las víctimas tengan acceso a escenarios de justicia y pues han sido muy pocas las sanciones a los responsables de este crimen. Por eso pues como que también queremos aprovechar esta oportunidad para darle a conocer al resto de la sociedad cómo es que desde la Jurisdicción Especial para la Paz se ha abordado este tema tan impresionante de la desaparición forzada y cómo ha sido también ese relacionamiento con las víctimas, ya que pues las víctimas deben ser el centro del sistema integral, y también cómo ha sido ese relacionamiento con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Me parece que podríamos empezar este diálogo por ahí, volviendo a insistir que le agradecemos muchísimo pues su compañía en este espacio y pues las respuestas que nos pueda dar, porque pueden ser muy orientadoras también para nosotros en esa búsqueda de justicia. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Todos ustedes, hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad. Agradecerles de corazón por esta importante invitación. Para la suscrita, para mí es un honor estar aquí representando a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque creemos que este espacio, ante todo, es la oportunidad para seguir honrando y dignificando la historia y la memoria de cada una de las personas desaparecidas. Pero también es un espacio muy esperanzador cuando vemos esas caras tan jóvenes de cada uno de ustedes y nos permite entonces decir que les reconocemos su valentía, que le reconocemos su tesón, que le reconocemos su grandeza, su fortaleza, por hacer todo un trabajo, no solo por la búsqueda, sino por superar la impunidad y ante todo, por mantener viva la memoria de los seres queridos desaparecidos forzadamente en nuestro país. A la pregunta ¿dónde está la desaparición forzada en la Jurisdicción Especial para la Paz? Como parte del sistema integral de justicia, decimos que está en un mandato central que fue puesto en el acuerdo final de paz. Y ese mandato central fue el de investigar y sancionar a los máximos responsables de los atroces crímenes que se dieron en la guerra. Es decir, de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y entonces cuando nos preguntan dónde está la desaparición forzada, está en ese mandato, en esa obligatoriedad que tiene la jurisdicción de investigar, juzgar y sancionar. En este momento la jurisdicción, ¿cómo ha abordado la desaparición forzada durante estos 3 años? Lo primero que debo decirle es que la jurisdicción la ha abordado la investigación de esta conducta a través de los diferentes casos que tiene abiertos. Y lo voy a explicar un poco detallado. Actualmente la jurisdicción tiene abiertos 7 casos
Uno de ellos es el de ejecuciones extrajudiciales, el también de retenciones ilegales, bien conocido como secuestro, y dentro de estos casos ha trabajado la conducta de desaparición forzada. Es decir, que desde que se empezaron los macrocasos en la jurisdicción, en todos y cada uno de ellos, la conducta de desaparición forzada ha estado presente, está presente como una de las conductas a investigar en el caso 04 en Urabá, en el caso 02 en Tumaco, Barbacoa, Nariño, en el caso 5 en el Cauca, en el caso número 7, en el caso 6 de Unión Patriótica, y como ya lo dije, en el caso 1 y 3. Y ello ustedes lo han podido ver reflejado en las recientes decisiones que ha asumido la jurisdicción a través de los escritos de determinación de hechos y conductas en el caso 1 y en el caso 3, donde claramente ha imputado a los máximos responsables de las FARC por desaparición forzada, pero también lo ha hecho con algunos máximos responsables de la fuerza pública en el caso 03, particularmente en Popa y en el Catatumbo. ¿Dónde más está la desaparición forzada en la jurisdicción? La desaparición forzada en la jurisdicción también está en todos los trámites que ha venido desarrollando la sesión de ausencia de reconocimiento de la que hago parte a través de las medidas cautelares de protección a lugares donde se presumen puede haber cuerpos de personas desaparecidas. Y esto en virtud de las peticiones y ese trabajo fuerte que ha hecho el movimiento de víctimas. También, ¿dónde está la desaparición forzada? Está en lo que hemos denominado la línea de desaparición forzada. Esto es que al interior de la jurisdicción hay un grupo de análisis de información que viene sistematizando todos los informes que los representantes de las organizaciones de víctimas, pero también las instituciones entregaron a la jurisdicción. Y se ha venido analizando todos y cada uno de esos informes en el marco de lo que denominamos una línea de investigación de desaparición forzada que está liderada por la suscrita y también por la magistrada Nadiezda, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Cuando ustedes nos están preguntando hacia dónde queremos caminar, estamos diciendo que como mandato, además de estar investigado en cada uno de los casos abiertos en la jurisdicción, también la jurisdicción actualmente viene discutiendo la apertura del caso de desaparición forzada. Y es una discusión que está en el camino, que ya algunos anuncios de manera general ha hecho el presidente de nuestra jurisdicción, pero que en todo caso esta es una decisión que por competencia la tiene la Sala de Reconocimiento y que será un tema que se abordará en la primera semana de septiembre, esto es la próxima semana. ¿Cómo hemos materializado la participación de las víctimas en la Justicia Especial para la Paz? Primero decir que el elemento central, la primera puerta de entrada que tienen las víctimas a la jurisdicción es a través de la entrega de informes. Y ustedes han hecho un trabajo maravilloso, la jurisdicción ha recibido muchísimos informes, no suficientes, ha recibido más de 493 informes en general, y de esos 493 informes en general, más de 158 informes tienen narrativas específicas y bases de datos asociados también a temas de esta terrible conducta de desaparición forzada. Y con este trabajo que se está haciendo, se le está pidiendo también al interior de la jurisdicción la importancia de la necesidad, reconociendo las peticiones que ustedes han hecho en todos y cada uno de los informes, de visibilizar amplia y fuertemente la desaparición forzada, que por supuesto, previo a la desaparición forzada, está acompañada de otras conductas como la tortura, privación a la libertad y tal vez también ejecuciones extrajudiciales posteriormente, como así ha quedado demostrado en uno de los autos
de determinación de hechos y conductas emitidos por la sala de reconocimiento. Luego, esa participación de las víctimas que la han tenido a través de presentar los informes, que es la primera puerta. Segundo, su reconocimiento, y a partir de ese reconocimiento de víctimas en cada uno de los trámites, la posibilidad de participar en las versiones voluntarias que se vienen recibiendo a los comparecientes hoy en el sistema en el transcurso de cada uno de los casos. Como también hemos potencializado esa participación, comunicándonos y reuniéndonos permanentemente para contarle de nuestros avances en el trabajo interno que no está visible hacia afuera, donde su experiencia para la jurisdicción es muy importante. Y el otro tema donde hemos también potencializado esa participación de las víctimas es en las audiencias públicas de medidas cautelares, que de manera coordinada con el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas en muchas de las regiones de nuestro país, nos han permitido no solo escucharlas, sino tener actos que denominamos de reparación temprana a través de esas diligencias restaurativas. Estas son algunos de los aspectos en los que han venido participando las víctimas. Hacia allá estamos caminando, porque tenemos claro que nuestra tarea central es poder, en el mediano plazo, poderle decir a las víctimas: aquí hay unos máximos responsables, que es Pedro, Juan y José, que que cometieron la desaparición forzada, que estos son algunos casos representativos, porque también aquí es importante decirlo con absoluta claridad. La justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz, no podrá abordar el caso a caso, sino que además de hacer todo un estudio de investigación de crímenes de sistemas, deberá identificar aquellos casos representativos, en qué regiones, en qué temporalidades, y a partir de ahí poder determinar esos máximos responsables. Pero creemos que la magistratura en el mediano plazo tiene que mostrar ese resultado a la sociedad en general, que ya lo ha venido haciendo a través de los diferentes casos que tiene abiertos, pero que como caso independiente estará próximo a abrirse. Eso consideramos que estamos dentro de la jurisdicción, no solo por los anuncios que ha hecho el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino por el estado de las discusiones en que se encuentra la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Pues muchísimas gracias por esa completa y panorámica respuesta. Con cada, digamos, con cada detalle podríamos profundizar muchísimo, porque también, pues, digamos, aquí estamos hablando de un sistema que ha funcionado durante décadas y que ha dejado muchas respuestas sin resolver en términos de verdad procesal, en términos de verdad jurídica, como mencionaba, quiénes han sido los máximos responsables, cómo llegar a poder determinar que se ha consolidado de alguna manera toda una estrategia para eliminar a una gran parte de la población y dejarla abandonada a lo desconocido, a lo incierto, que es lo que enfrentan los familiares. Entonces, mi pregunta estaría dirigida a eso. ¿Qué podemos esperar o qué pueden esperar los familiares y las organizaciones de familiares de lo que logre hacer la Jurisdicción Especial en términos de justicia? Porque una de las insistencias es abrir precisamente un macrocaso porque está cruzado con muchos otros crímenes, pero sabemos también que estos otros están relacionados con algunos responsables, y nos preocupa porque nosotros, digamos, muchos de nosotros somos víctimas directas de miembros de la fuerza pública. Entonces, también queremos saber en eso qué podemos esperar. Bueno, yo creo que prontamente ustedes pueden esperar que la jurisdicción pueda no solo abrir el caso, donde ya claramente haya establecido el universo provisional de los hechos, las víctimas, los presuntos responsables, y haber identificado y configurado una serie de patrones específicos que nos van a permitir también identificar esos máximos responsables de la fuerza pública y tal vez unas posibles connivencias con los paramilitares y terceros. Eso es lo que pudieran esperar en el mediano plazo, porque en eso es que está caminando la línea de investigación de desaparición forzada, pero también han venido caminando las investigaciones en los casos que ya están abiertos.
Excelente. Y ya como para cerrar este primer bloque, nosotros hemos luchado como familiares de desaparecidos por una verdad también judicial y por eso insistimos también en este sentido en aportar información al sistema integral y a la jurisdicción especial. ¿Cuáles serían las contribuciones, digamos, en este ámbito desde la verdad judicial, desde la JEP a la sociedad en general y a los familiares? Bueno, yo creo que los aportes que han venido haciendo los familiares a través de los informes han sido un insumo fundamental para la construcción de no solo ese universo provisional de hechos de las víctimas, sino también de poder identificar todas las hipótesis y los patrones. Pero además, también trae información muy relevante que nos permite cruzar con en los territorios, qué brigadas estuvieron, cómo se dio esas operaciones de las fuerzas de tarea conjunta, y todos esos datos que ustedes nos dan nos permiten cruzar para poder aportar esa verdad. Pero esa verdad también se contrasta, esa verdad contada por ustedes, que es muy importante, que por demás no están los informes que nos entregó la Fiscalía a la jurisdicción, por eso ha sido muy relevante y sigue siendo muy relevante todos los informes que ustedes entregan a la jurisdicción, nos permiten a nosotros contrastar una serie de información para poder interrogar en las versiones voluntarias y posteriormente poner de presente esos informes a quienes llamemos a rendir versiones para efectos de establecer esa responsabilidad. Luego, la jurisdicción, además de establecer esa responsabilidad judicial, penal, con los estándares establecidos en la norma, pues le quiere mostrar al país también con elementos científicos de análisis que en efecto el subregistro fue tan alto, cuáles fueron también esas razones de ese subregistro tan alto, pero que con la investigación de los casos representativos se puede dar cuenta de la magnitud de lo que pasó en nuestro país. Y allí hay elementos importantes porque habría un aporte de verdad judicial que hoy no está contada y que ya en algunos casos, y así lo han anunciado los magistrados de la jurisdicción del caso 03, hay mucha verdad en las versiones voluntarias que han aportado los comparecientes que fueron integrantes de Fuerza Pública, que hoy están en el sistema, de cómo se dieron los hechos de las desapariciones, posteriores ejecuciones extrajudiciales. Verdad que de seguro es muy dolorosa, que aterroriza cuando la hemos escuchado, pero que el país la va a conocer para que tenga la dimensión de qué fue lo que pasó. Eso, y digamos, esos datos van también a robustecer, si se quiere, todo ese informe que en el inmediato futuro entregará la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, donde de seguro también va a dar cuenta de que esta práctica fue de las peores dadas en el país, de las peores y más masivas y sistemáticas del que el mundo ha tenido razón en un país, comillas, que se ha denominado democrático. Doctora Reynere Jaramillo, muchísimas gracias por esta ilustración, por este espacio y por darnos la oportunidad al diálogo para seguir comprendiendo cómo podemos aportar también desde las organizaciones a que se siga esclareciendo esa verdad y que también haya un espacio de justicia en este mar de impunidad en el que nos encontramos con las desapariciones forzadas en Colombia. No, las gracias se las tiene que dar la jurisdicción a ustedes, las víctimas, por intermedio de ustedes, a todas las víctimas y a organizaciones de víctimas que han participado en el sistema, que de manera generosa han trabajado incansablemente y han puesto su experiencia y su saber para fortalecer el trabajo de la jurisdicción. A ustedes, la jurisdicción les debes agradecer. Entonces damos espacio a Diana Gómez, que va a seguir con la moderación con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Muchísimas gracias, magistrada Reynere Jaramillo y Eric, por la moderación.
Le damos la bienvenida a Alejandro Valencia, comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Alejandro pues tiene una larga trayectoria de trabajo en derechos humanos y también ha participado en otras comisiones de la verdad, lo cual le ha dado una experiencia muy significativa para el trabajo que está desarrollando la comisión. Yo quisiera puntualizar algo de esta conversación que estamos teniendo para nosotros como hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad y para desaparicionforzada.com. Este es un espacio, digamos, como de un privilegio muy grande de poder conversar con todas las tres instancias que consolidan el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y lo primero que nos llama la atención son como las distintas velocidades, por decirlo de alguna manera, y los distintos tiempos que tienen las instancias. Entonces vemos que en la JEP se está abriendo, digamos, como un caso sobre desaparición forzada o estamos a puertas de que esto ocurra, mientras la Comisión de la Verdad ya lo más posible es que entregue su informe final hacia finales de este año. Y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues tiene una trayectoria mucho más, también más larga para dar cuenta de la desaparición forzada y para encontrar a las y los desaparecidos. Entonces, pues bienvenido Alejandro. Tenemos tres preguntas, bloques grandes que queremos que nos ayudes, digamos, como a encontrar respuestas a ellas. Y la primera pregunta tiene que ver con cómo ha investigado la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad la desaparición forzada, ¿no? En qué, digamos, se han concentrado y también cuál ha sido el rol de las organizaciones de víctimas de familiares de desaparición forzada y otras víctimas que no estén, digamos, organizadas, pero que quieren que se esclarezca qué ocurrió con sus familiares. Y hay otra pregunta que nos interesa en ese sentido, y es para ese proceso de esclarecimiento, ¿cómo se han articulado ustedes con la unidad de búsqueda y con la JEP? Sí, gracias Diana y pues buenas tardes a todas y todas, a quienes nos siguen pues en esta transmisión y por las redes sociales y en particular pues un saludo muy fraterno a los familiares y víctimas de desaparición forzada que nos acompañan. A ver, la Comisión de la Verdad ha trabajado esta grave violación de derechos humanos de manera más transversal. Nosotros tenemos pues varios objetivos. Un objetivo, por ejemplo, es el objetivo de reconocimiento y nosotros hemos hecho actividades en diferentes espacios para de una u otra forma dignificar a las víctimas de familiares de la desaparición forzada. Hace 2 años largos, en agosto del 2019, justamente nuestro primer encuentro por la verdad, es decir, nuestro primer encuentro que buscaba el reconocimiento de víctimas, fue precisamente para mujeres buscadoras y familiares. En el caso de desaparición forzada, un encuentro que lo hicimos en compañía, en coordinación con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, digamos, eso fue relevante y justamente quisimos empezar el reconocimiento de víctimas por ese tesón, por ese valor, por esa perseverancia de los familiares en cuanto a buscar sus seres queridos. Mañana, curiosamente, tenemos un encuentro en la ciudad de Bucaramanga, donde vamos a hacer un reconocimiento sobre cómo el conflicto armado afectó a las universidades en el país y en particular a las universidades públicas. No podría decir que muchas universidades públicas en Colombia fueron como escenarios de guerra, como campos de batalla, donde sucedieron muchas violaciones de derechos humanos. Y en el marco de ese encuentro que vamos a desarrollar mañana en la Universidad Industrial de Santander, justamente va a haber un espacio importante para reconocer el caso que se conoce públicamente como el del colectivo 82, que es decir, que es un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Bogotá que fueron precisamente víctimas de desaparición forzada, y pues mañana les vamos a hacer como un reconocimiento de este caso. Nos van a acompañar algunas madres de los estudiantes desaparecidos, y justamente para ver que también la desaparición forzada fue una práctica que se cometió en las universidades públicas. Entonces, de algún otro modo, pues con este objetivo y en diferentes actividades, la comisión ha buscado
Es decir, dignificar a las víctimas y sobre todo pues que el país entienda de que pues hay familiares que de alguna u otra forma siguen con este tesón de buscar la verdad en relación con este tema. Otro objetivo pues bien importante tiene que ver con el tema de esclarecimiento frente a la violación y pues nosotros venimos de alguna u otra forma pues por una parte escuchando a víctimas a lo largo y ancho del país. La comisión ha contado pues ya se ha estado como cerrando algunas sedes, pero pues todavía están los equipos en 28 lugares del país. Hemos podido como irradiar esa escucha y se ha tomado, digámoslo, como un número bastante relevante de testimonios de personas dadas por desaparecidas, pues a través de víctimas, de testigos de este hecho. También pues a nivel nacional pues se ha hecho como este esfuerzo pues desde la capital para intentar irradiar eso. Pues por otro lado, yo creo que todas las entidades del sistema que estamos aquí hemos recibido un número muy relevante de informes presentados por organizaciones de la sociedad civil relacionados con esta problemática. Entonces, los diferentes colectivos de organizaciones de desaparecidos nos han entregado sus informes, nos han entregado sus casos, y nosotros nos han entregado bases de datos también. De alguna u otra forma nosotros contamos con un sistema de información misional y que de algún otro modo pues intentamos de que eso llegue a alimentar un poco a todo el análisis que estamos adelantando en relación con esta violación. Y Diana, como tú bien lo indicas, pues efectivamente las temporalidades de las instituciones son distintas y eso, digámoslo, también a veces ha dificultado los ritmos, ¿no? Los ritmos de trabajo. Nosotros, por ser la entidad que tiene menos tiempo y que ya estamos cerrando, es decir, somos los que a veces estamos más acelerados, más angustiados y efectivamente, pues lograr, digámoslo, como una armonía temporal, pues eso ha sido imposible, pero reitero, ha habido como actividades importantes. A ver, quiero pues reiterar, por ejemplo, que con la unidad de búsqueda hemos hecho algunos eventos, estaba destacando este de Pasto, que creo que de alguna u otra forma pues fue como muy relevante en cuanto a su reconocimiento. Con la Jurisdicción Especial de la Paz, sobre todo, hemos intentado, es más como el intercambio de información, que para nosotros ha sido como muy valioso. La comisión puede acceder a la información de la jurisdicción y en esa medida pues hemos trasladado desde versiones pues dados por comparecientes vinculados con casos de desaparición forzada, hasta también algunos análisis que de alguna u otra forma están adelantando como algunos despachos. Entonces, pues yo creo que hemos hecho el esfuerzo por intentarnos retroalimentar, ¿no? En la medida de lo posible frente a esto, señalando de que pues obviamente las temporalidades han sido una dificultad. Nosotros pues precisamente por el poco tiempo que nos queda de mandato estamos ahora pues muy concentrados en lo que tiene que ser como la elaboración del informe final y también en lo que va a ser como la construcción de nuestro legado, es decir, de qué le vamos a dejar al país, es decir, en materia tanto como de recomendaciones en estas dinámicas, como también en que pues estos temas de verdad los podamos empujar, darle como un empujoncito y que así la comisión termine, pues haya como una red de aliados que intente como seguir incentivando el esclarecimiento, el reconocimiento y digámoslo como medidas de dignificación frente a la desaparición forzada. Alejandro, frente a eso que nos cuentas del informe final, tenemos como dos preguntas. Uno es cómo va a aparecer, digamos, la desaparición forzada en el informe final, si va a ser un capítulo, si va a ser transversal, qué recomendaciones ya se están proyectando para la no repetición de este crimen de lesa humanidad.
Y también si nos puedes contar cuáles han sido algunos de los principales hallazgos que ustedes han hecho ya en términos de desaparición forzada. Por ejemplo, quiénes son las principales víctimas de este tipo de violencia, los responsables, también si se puede decir ya algo sobre qué rol han tenido en las victimizaciones, las pertenencias étnicas, de género y clase. Y hay una pregunta que nos interesa mucho porque, como lo decía ahora Eric, pues somos familiares de personas desaparecidas, donde el Estado ha jugado un rol importante. También queremos saber qué tanto ha avanzado la Comisión en esclarecer las doctrinas y planes que soportarían la desaparición forzada como una política de Estado. Si nos puedes adelantar un poco sobre esto, sabiendo que pronto, pues no sabemos todavía si el informe lo vamos a tener a final de año o no, pero sí como algunas avances en términos de esclarecimiento, porque pues esta es una de las grandes expectativas que tenemos como familiares de víctimas de desaparición forzada, ¿no? Poder, por un lado, pues encontrar a quienes todavía no hemos encontrado, pero también que se pueda saber, bueno, qué es la verdad, cuál es la verdad en torno a este crimen de lesa humanidad. Uy, pues muchas preguntas, Diana, ahí como para tan poco tiempo. Pero a ver, bueno, nosotros, es bueno que nuestro informe final va a tener como diferentes productos, es decir, productos van a ser distintos. Nosotros vamos a tener como un informe escrito, que es como lo clásico que siempre ha entregado las comisiones de verdad. Y el tema, pues si ese informe va a tener como diferentes capítulos, y yo sí me atrevería a decir, pues ya conociendo como la diferente estructura, que la desaparición forzada va a ir en todos los capítulos. Es decir, eso va a ser como muy transversalizado. Por ejemplo, nosotros va a haber un capítulo sobre los impactos. Es decir, cuál ha sido como la afectación individual, familiar, colectiva, en clave psicosocial, pues frente a lo que ocurrió en el conflicto armado. Y por supuesto, ahí se toca que hacer como un énfasis muy particular sobre la desaparición forzada, porque sabemos que precisamente la incertidumbre que genera esta violación pues tiene un alto impacto emocional, ¿no?, en las víctimas. Entonces, por ejemplo, en ese capítulo se va a analizar. Obviamente, pues también tenemos capítulos, va a haber un capítulo territorial importante y sabemos que desafortunadamente esta violación pues se ha practicado a lo largo y ancho del país. Ahí será referencia, obvio, y digámoslo pues en lo más central y concreto de violaciones. Entonces, digámoslo, por ejemplo, en el informe va a ir, pero nosotros vamos a también dejar como una gran plataforma transmedia, es decir, montar pues como una gran plataforma en la web donde se puede acceder, digámoslo, como a muchos productos que no necesariamente pues van a estar impresos, es decir, ahí va a haber casos, ahí incluso vamos a entregar a la opinión pública el acceso a todos los informes que la comisión ha recibido, de las bases de datos, va a haber videos, y ahí también pues tenemos como algunos casos y algunos temas vinculados con la violación. Y por ejemplo, otra cosa que creo que va a ser como importante y yo creo que va a tener como alto impacto, nosotros hicimos una alianza con un grupo de investigadores internacionales que tienen su sede en la Universidad de Londres, en Inglaterra, que se llaman Forensic Architecture, que es una gente que se caracteriza por tener, digámoslo, como unos productos visuales muy fuertes sobre ello. Nosotros con ellos logramos trabajar 3 casos y les puedo anunciar que un caso es de desaparición forzada, es decir, uno de los 3, y yo creo que eso va a ser una bomba. Pues no les adelanto más, pero creo que vamos a mostrar algo ahí como sobre un caso muy conocido. Vamos a intentar hacer una lectura muy novedosa y creo que eso va a ser como bastante atrevido. Lo relevante de una vez para anunciarles es que eso va a ser objeto también de una exposición y se va a exponer en el Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, es decir, como con toda la potencia. Lo queremos hacer el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y así, entonces, para generar, digámoslo, como la expectativa en relación como con ese aspecto. Ya lo otro que preguntas, bueno, ¿qué estamos como, por ejemplo, encontrando? A ver, puedo adelantar, pues como para intentar adelantar. Nosotros nos hemos, mirando, por ejemplo, los temas de responsabilidad, nosotros nos hemos dado cuenta que
en general en Colombia siempre se ha intentado como hacer como lecturas como más independientes, más autónomas de los actores responsables, ¿no? Es decir, y más, bueno, esto fue lo que hizo las guerrillas, esto fue lo que hizo el ejército, esto lo fue fuerza pública, etcétera, etcétera. Nosotros, en particular, frente a algunas violaciones, y esta, quiero hacer el énfasis, nos hemos dado cuenta que lo que ha habido más durante el conflicto armado es como un entramado de responsabilidades. Es decir, a veces es muy difícil sostener que como que un solo actor actuó solo. Es decir, hubo una relación de actores que para cometer violaciones, y uno ve que por lo menos en la desaparición forzada fue como muy relevante, ¿no? Es decir, a veces el ejército no actúa solo, es decir, el ejército actuó, por ejemplo, con organismos de seguridad, o el ejército actuó a veces con el paramilitarismo, y a veces eso fue incitado por sectores económicos como por sectores políticos, etcétera. O a veces, digamos, lo estaba metido hasta, no sé, muchas cosas, el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos dándole como mucha fuerza a intentar develar, ¿no? Todas esas diferentes redes de entramados, es decir, en cuanto a las responsabilidades, y también en intentar ver las direcciones de esos entramados, que creemos que es bien importante, es decir, cómo se dieron bajo ciertas lógicas, y como entenderán, pues eso varía en las temporalidades, varía en las regiones. Entonces creemos que este análisis puede ser como interesante para complejizar mucho más, ¿no? Lo que tiene que ver el tema de la responsabilidad. Obvio que hablando de desaparición forzada, pues estamos haciendo claridad que es responsabilidad del Estado, pero lo interesante es ver cómo todos estos diferentes actores, el Estado se alió con quién, ¿ah? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo motivó? ¿Quién estuvo detrás? ¿Qué intereses se movieron? Y yo creo que de alguna u otra forma, pues esto lo consideramos que puede ser como bien relevante, ¿no? Y bien importante, pues para intentar ver eso. Y otro aspecto es, hemos visto como una constante, y lo que nosotros hemos llamado, digámoslo, como lo hemos preliminarmente denominado como hallazgo, que en este país el tema de la persecución, el tema de la estigmatización, ¿ah? Frente a ciertos sectores es como una constante, digámoslo, a lo largo y ancho del conflicto armado. Y en particular, pues hubo una estigmatización muy fuerte contra ciertos movimientos políticos, en particular movimientos políticos más de oposición, lo que se ha conocido más, digámoslo, como de izquierda, y eso viene desde la proscripción del Partido Comunista que se dio bajo la dictadura de Rojas Pinilla, hasta la B1 hoy, hasta la persecución, digámoslo, de los miembros de la Marcha Patriótica, y también como esa estigmatización frente a ciertos movimientos sociales, que uno lo ve históricamente también, por ejemplo, con los defensores de derechos humanos o con lo que está pasando hoy en día contra los líderes sociales. Y de manera particular uno ve que la desaparición forzada afectó mucho a militantes de partidos políticos de izquierda, y también afectó a personas pertenecientes a esos movimientos sociales. Estamos hablando también de sindicalistas, periodistas, líderes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo como un análisis como desde esa perspectiva, ¿no? Y ver cómo esta estigmatización, esta persecución, incluso llevó casi hasta el exterminio, ¿no? De ciertos movimientos, de ciertos partidos, y una afectación, digámoslo, muy considerable con movimientos sociales, ¿no? Hasta el sindicalismo en Colombia pues ya tiene una fragilidad increíble, que también se dio precisamente por esa fuerte represión política donde la desaparición forzada se hizo presente. Entonces, digámoslo, como para mencionar, ¿no? Este par de análisis que de alguna u otra forma pues estamos haciendo, y obvio pues la comisión le ha dado también como mucho énfasis, un poco pues para terminar, a los enfoques diferenciales en nuestro trabajo. Obviamente el enfoque de género, y ahí estamos viendo pues el tema mujer, LGTBI, que incluso es bien importante darle como realce a ello. De manera muy particular vamos a tener pues un capítulo con todo el tema
étnico, para dar relevancia pues a las afectaciones contra pueblos indígenas, afrodescendientes, y pues raicelos, para palenqueros, pueblo rom. Incluso, por ejemplo, ha sido en un encuentro que hubo hace unas semanas, por ejemplo, importante ahí que Salvatore Mancuso, por ejemplo, admitió responsabilidad muy con el caso de Kimi Pernía y un poco ha intentado dar como una mayor explicación de lo que, cómo fue la desaparición contra este líder y por qué. Entonces, pues, digámoslo, ese tema diferencial, también con un enfoque, digámoslo, como etario. Le estamos dando también como una preponderancia importante al tema de los colombianos que se encuentran en el exilio, en el exterior, y ahí también queremos visibilizar eso. Hay muchos familiares de desaparecidos que están en el exilio. Como decimos, hay una Colombia fuera de Colombia, y ahí se han rescatado muchas de esas voces, se han tomado muchos esos testimonios, y creemos que eso va a ser como importante también darle una relevancia a ello. Entonces, como ven, pues de alguna u otra forma, pues queremos, ¿no? Queremos bajo múltiples modalidades y con diferentes enfoques, pues resaltar la gravedad de que ha sido esta violación durante el conflicto armado colombiano. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Pues solo decir que estamos muy a la expectativa pues, del informe final y también de todos los otros análisis y productos que está sacando la Comisión de la Verdad. Y creemos que va a ser un insumo esencial pues, para el trabajo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero también pues, de lo que la JEP se ponga ahora en la tarea de adelantar en términos de verdad judicial y digamos, de justicia para las víctimas de la desaparición forzada y para sus familiares. Le doy la palabra a Sol Camacho, que precisamente está en el exterior, está hoy conectada desde París, y quien va, digamos, a establecer el diálogo con Luz Marina Monzón. Luego de esto, pues si emergen otras preguntas, les convocamos como a continuar el diálogo. Gracias, Alejandro. Sol. Buenas noches. Bueno, bienvenida Luz Marina. Tú eres la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchas bien? Sí. Pues ya bastante se ha dicho en las otras dos intervenciones, como cómo se entrelazan las tres instancias. No sé si tú quieres añadir algo por ese lado. Sobre la articulación, Sol. Sí, sobre cómo se articula la unidad de búsqueda con la JEP y con la CEP. Bien. Bueno, buenas tardes, Sol. Me encanta conocerte, no te conocía. Quiero presentar un saludo respetuoso a Diana, a Luisa, a Gabriela, a Eric, y quisiera hacerlo y a todos los otros familiares de hijos e hijas y de las organizaciones que nos están viendo, un saludo respetuoso, un saludo de reconocimiento por toda la lucha, por toda la persistencia en denunciar que existen desaparecidos en este país, en reclamar insistentemente respuestas del Estado y mantener la dignidad, la fortaleza y la valentía para exigir esas respuestas del Estado. Así que en el marco de la fecha conmemorativa quisiera empezar por presentar un saludo respetuoso, pero también hacer un reconocimiento a esa lucha y a ese compromiso ético, moral, político con esta causa que es tan importante. Yo quisiera retomar algunas de las cosas que dijo Alejandro justamente en esta línea de reconocimiento y en esta línea de buscar formas de acoger, apoyar a las víctimas en su búsqueda. Efectivamente, con la Comisión de la Verdad del año pasado hicimos un acto de reconocimiento a las buscadoras, que es un elemento también bien importante porque aunque también hay hombres buscadores, el gran número de personas que buscan son de género femenino y son mujeres que son madres, que son esposas, que son hermanas,
que han dedicado su vida y han transformado sus proyectos de vida por buscar a sus seres queridos. Entonces, este acto de reconocimiento que hicimos en Pasto, creo que nos permitió más que reconocerlas, poder aprender de sus luchas, aprender de sus expectativas, de su disposición a apoyar la búsqueda y a seguir articulando con las instituciones para que esas respuestas que tanto requieren sean dadas por parte de las instituciones. Pero también yo quisiera mencionar lo que son las articulaciones que estamos desarrollando con la Jurisdicción Especial y con la Comisión de la Verdad en territorios como Buenaventura, como en donde este año firmamos un pacto por la búsqueda de las personas desaparecidas en un acto de articulación tanto con la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene en marcha unas medidas cautelares en el estero de San Antonio, como también con la Comisión de la Verdad en el marco de unos reconocimientos territoriales de escenarios donde el horror de la desaparición forzada de personas ha tenido lugar. Entonces, también quería como mencionar esto, y también el que acabamos de hacer en Valledupar, que fue un proceso de construcción de una agenda de búsqueda, de articulación con las autoridades locales y con las organizaciones locales, que desarrollaron de manera coordinada la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda en ese territorio, y que concluyó con la formalización del pacto y con un acto de compromisos inequívocos con la búsqueda de los desaparecidos en este territorio, que todos los que conocemos el conflicto armado y que sabemos dónde se ha focalizado el conflicto armado y que ha generado condiciones de vulnerabilidad muy alta para quienes buscan a sus seres queridos, lo que significa Valledupar y el Cesar para la búsqueda. Así que eso quisiera como mencionarlo para empezar. Lo otro que quisiera decir es que junto con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Comisión de la Verdad hemos mantenido un relacionamiento que ha ido desde el acceso a la información en los expedientes de los macrocasos que hacía referencia la magistrada, como también del acceso a información de la Comisión de la Verdad, que ha tenido la posibilidad de tener contacto con muchas víctimas en el país y fuera del país, que han hecho referencia a víctimas de desaparición forzada, pero también a fuentes de información o aportantes de información en distintas partes, incluso las cárceles, donde hemos tenido el chance de poder tener entrevistas conjuntas para acceder a información. Adicionalmente, creo que hemos venido conversando sobre lo que va siendo la búsqueda y la definición de herramientas para la búsqueda como el universo de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Y allí creo que vamos como coincidiendo en las líneas, cada institución desde su mandato, pero vamos coincidiendo también en la mirada de la búsqueda y la interpretación de la desaparición forzada en el contexto de la búsqueda humanitaria y extrajudicial. En ese sentido, hemos podido, a partir de la información a la que hemos tenido acceso y como un dato preliminar, inicial, de lo que es nuestro funcionamiento desde el 2019 hasta hoy, hemos podido consolidar inicialmente un universo de 80.420 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. 98.820 personas inicialmente desaparecidas en el contexto del conflicto armado. 80.420 corresponden a desaparición forzada. Esta información también nos va mostrando que esta desaparición, estos números que empiezan a aparecer, no solamente son números, sino que nos indican lo que ya hemos sabido, pero que empiezan a confirmarse en esta articulación de acceso a información, y es que la mayor cantidad de personas reportadas como desaparecidas son hombres, que hay un gran número de registros
con los cuales no podemos tampoco tener como la información completa para poder entrar a categorizar o caracterizar estas personas desaparecidas, pero en principio estamos observando que un porcentaje de 68.753 personas corresponden a hombres, que 10.284 personas pertenecen al sexo femenino y que hay, como digo, un margen de información que no está completa, que hemos podido también ver y ratificar que el mayor número de reportes de desaparición se concentra en el departamento de Antioquia, seguido del Meta y luego Valle del Cauca y Santander, y que eso nos van indicando que líneas de investigación. Líneas de investigación también a nivel de la búsqueda humanitaria y extrajudicial, que nos indica que hay unas dinámicas de la desaparición forzada que, como decía Alejandro, están asociadas a acciones de agentes del Estado directamente, que bajo la modalidad del caso 03, que hablan de personas muertas, privadas de la vida, que fueron presentadas como muertas en combate, pero también agentes del Estado en el marco de unos picos históricos que hemos identificado entre 1999 y 2002, donde esos picos van mostrando también acciones de persecución, de focalización de sectores de la población como estudiantes, como líderes políticos y sociales, como pertenecientes a partidos políticos que respecto a los cuales se está mostrando la desaparición forzada de personas, y ahí tenemos un acceso a información por parte de la Unión Patriótica que nos muestra un grupo de personas que fueron objeto de desaparición forzada en el marco del genocidio denunciado por este partido político. Adicionalmente, en esta articulación hemos podido identificar que existen formas de establecer unas estrategias a nivel territorial para la búsqueda, que es la apuesta metodológica que se le ha dado a la unidad, y son los planes regionales de búsqueda. Toda esta información ayuda a estructurar líneas de investigación que van en desaparición forzada, que nos permiten tener un plan de búsqueda que hemos denominado militantes y personas líderes y personas de oposición política. Bajo esta línea de investigación estamos orientando un plan nacional de búsqueda sobre este grupo de personas, pero también estamos orientando planes regionales de búsqueda que tienen que ver con territorios que hemos priorizado de acuerdo a la información disponible y otras variables de información, 16 zonas del país, regiones del país, a donde concentraremos una búsqueda masiva, sistemática e integral en la lógica de lo que son los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que estableció el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Y esa búsqueda, como digo, está orientada bajo 18 planes regionales de búsqueda que han permitido no solamente a la unidad estructurar estrategias, sino poderlo hacer con las organizaciones, poderlo hacer con los familiares, poderlo hacer con la coordinación de instituciones del Estado que tienen que ver con la búsqueda. Y en ese sentido, creo que es muy importante compartirles que esto que consolida los principios o que va consolidando esos principios orientadores de la búsqueda acaba de ser reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Grupo de Trabajo de Desaparición de Naciones Unidas, así como el Comité Internacional de Desaparición Forzada, como un avance en Colombia de lo que entienden estos organismos como herramientas programáticas de política pública de búsqueda, y destacan estos organismos con el proceso participativo que ha tenido la construcción del Plan Nacional de Búsqueda que ustedes conocen, la unidad ha socializado y que está concretando a través de unos
unos alcances a corto y mediano plazo. Entonces, para decirles que esos planes de búsqueda también se articulan con planes de trabajo de distintas instituciones, como la Fiscalía General de la Nación, como el Instituto de Medicina Legal. Entonces, la idea es que los planes de búsqueda sean estrategias, como digo, masivas de búsqueda, estratégicas de búsqueda, integrales de búsqueda, que permitan y garanticen la participación de las víctimas en el territorio, pero que también articulen con las instituciones para evitar lo que ha sido el desgaste de la búsqueda en otros momentos, y es esa búsqueda caso a caso, bajo una investigación no contextualizada, que no permite a las víctimas saber exactamente en qué contexto es que se ha dado la desaparición, y los planes buscan justamente eso, contribuir a la verdad de la desaparición en los territorios, a la verdad de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado, y qué estaba detrás de estas desapariciones que los familiares han vivido de manera individual, a veces en mucha soledad, pero que están enmarcadas en estrategias sistemáticas de desaparición, represión y negación de la existencia de personas en el país. Entonces, yo les diría, esto es la manera en cómo la unidad ha venido articulando. Les diría que hemos avanzado en resultados muy concretos, como encontrar a 4 personas reportadas como desaparecidas, encontradas con vida, que hemos contribuido y por lo tanto hemos respondido a solicitudes de búsqueda a través del impulso a la entrega de las personas a sus familiares en 119 casos, y lo hemos hecho articuladamente con otras instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Víctimas, con la misma Jurisdicción Especial para la Paz, que hemos avanzado en la recolección de información para identificación de personas recolectando más de 1000 muestras de personas, de familiares, para poder completar el banco genético que permita impulsar y agilizar la identificación de personas, y que estamos completando, consolidando y robusteciendo el CIRDEC a través de la incorporación de información a los registros que están en ese CIRDEC, pero también actualizando la información que está allí. Para decirles que de 27,000 expedientes que hemos venido revisando, hemos encontrado que 14,666 expedientes no se encontraban en ninguna base de datos dentro del Instituto de Medicina Legal. Esto contribuye a la búsqueda, esto permite agilizar la búsqueda y permite tener información disponible. Bueno, yo dejaría acá, no sé, Sol, si esto responde a la pregunta que me hacías de manera adecuada. Muchas gracias, Luz Marina. Quisiéramos saber un poquito, hablando de la participación de las familias y de las organizaciones. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa articulación? Muy bien. ¿Qué han aprendido ustedes sobre pues, ese relacionamiento con las familiares y las organizaciones? Bueno, la participación en la unidad es un eje articulador de toda la labor humanitaria de la unidad. Entro a definir qué es lo que hemos aprendido del trabajo con las víctimas, del relacionamiento con las víctimas y la construcción con las víctimas de muchas herramientas dentro de la unidad. Voy a mencionar los lineamientos de enfoques diferenciales, el Plan Nacional de Búsqueda, los planes regionales, los principios de la participación en la unidad. Para decir solamente algunos de los círculos de saberes, todo eso lo hemos hecho con las víctimas. Y a partir de ese relacionamiento y construcción con las víctimas, hemos podido comprender que que la labor humanitaria se concentra solamente en 2 elementos. Uno, la centralidad de la persona desaparecida, que es el objeto de nuestra tarea, y la centralidad de la persona que la busca. Es decir, la labor humanitaria se concentra en las personas. Y lo otro, la agilidad, la celeridad en las respuestas a los familiares. Por eso,
Esto que aprendimos con este trabajo y articulación con las víctimas nos llevó a tener hoy mucho más claro que la metodología de la búsqueda no puede ser una metodología del 1 a 1, como lo decía también la magistrada en su intervención, sino que la metodología de la búsqueda tiene que ser masiva, que tiene que ser estratégica, que tiene que ser integral, porque si nosotros emprendemos una tarea de búsqueda 1 a 1, vamos a descontextualizar lo que es la desaparición en el marco del conflicto armado y especialmente la desaparición forzada en el marco del conflicto armado. La estrategia de planes regionales permite poder comprender y hacer una narrativa de en qué contextos que las desapariciones tuvieron lugar y que las familias puedan acceder a la satisfacción de un derecho que es clave en la búsqueda de los desaparecidos, que es el derecho a saber. ¿Por qué? ¿Por qué fueron desaparecidos? Entonces, los planes regionales de búsqueda, ¿cómo se han consolidado? Los planes de búsqueda se han consolidado con el trabajo de los equipos, de 23 equipos en el territorio que tiene la unidad, que se han dedicado a trabajar con los familiares y las organizaciones en el territorio. Se han construido con el recibimiento de múltiples informes, como también se ha presentado a los otros mecanismos, informes que han sustentado el análisis de estos resultados que he presentado hoy. Eso no han salido de otro lado, que de ese trabajo que los familiares nos han entregado y que nosotros hemos incorporado para orientar esas respuestas. Y esos informes han permitido también consolidar estos planes regionales. Ahora, los planes regionales se consolidan con esa información, con esa interlocución que tenemos, pero enmarcan una ruta de participación territorial, donde los familiares podrán no solamente recibir o entregar información, sino contribuir de manera efectiva a agilizar la búsqueda. Por ejemplo, ¿dónde están los lugares? ¿Dónde están los otros familiares? ¿Dónde están los familiares que no han podido entregar información para poder identificar a sus seres queridos? ¿Cuáles son los familiares que han emprendido y han llegado a un punto de la búsqueda y que no han vuelto a saber nada? Entonces, esto es una construcción en conjunto, porque no olviden que la búsqueda es una medida de reparación. Y siendo una medida de reparación, sí o sí tiene que involucrar la participación de las víctimas. Hemos emprendido una metodología de mesas técnicas que llevaron también a permitirnos a decir, a ver, que las mesas técnicas, aunque eran útiles, no eran suficientes para responder a esas preguntas de los familiares. Y por eso creemos que esta divulgación de los planes regionales de búsqueda y la ruta de la participación en esos planes territoriales pueden ser un fortalecimiento de esa participación de las víctimas. Ok, muchas gracias. Creo que ya estamos un poco sobre el tiempo. ¿O todavía hay tiempo para otra pregunta? Yo creo que podemos hacer otra pregunta y ya luego Eric cierra. Creo que esa es como la idea, con una pregunta ya global para los tres, pero solo tú ahí defines qué pregunta es la más central para hacerle a Luz Marina. Yo tenía una buenísima, pero se me acaba de olvidar. No, yo quisiera ¿cómo decir eso? Como enfatizar justamente en lo que tú estabas diciendo de la búsqueda como reparación, que me parece que en como las discusiones que he tenido con otros familiares, los familiares que están acá en Europa, y siempre sale esa necesidad, digamos, de llevar una búsqueda bien llevada, puede ser igual de reparador que encontrar algo. Si me entiendes, como... Sin duda. Y tener información sobre cómo está haciendo la búsqueda, incluso aquí, digamos, se me sale lo científico, pero
resultados negativos también son resultados y también son como importantes de tenerlos en cuenta y de transmitírselos, digamos, a las familias buscadoras, porque pues eso de todos modos va disminuyendo la incertidumbre, un poco de lo que duele es la incertidumbre y el no saber y el silencio y entonces incluso saber que, yo qué sé, mi papá no está en este punto, ya por lo menos es un punto menos en el que habrá que buscar. Entonces pues era como por ese lado, ¿qué han aprendido ustedes? Como yo, Sí. yo sé que han habido como un poco de encontrones, un poco a causa de los dolores. Bueno, ¿Qué han aprendido ustedes y que pueden como aportar a futuro, como por sí. esos lados pensando en la reparación? Sol, muchas gracias por la pregunta. Me parece central y gracias, de verdad, porque me permite lo siguiente. Hemos aprendido montones y hemos aprendido montones del desafío, porque no te voy a decir que hemos aprendido que ya es así, no, del desafío. ¿Del desafío en qué sentido? En el sentido del exilio. Eso ahí ha sido algo que, a pesar de que tenemos dentro de nuestras estrategias de participación un foco en las familiares que están en el exilio y dentro de las estrategias del Plan Nacional existe una estrategia de trabajo para garantizar la participación en el exilio, esto siempre tiene unas limitantes muy grandes de condiciones de participación adecuada y satisfactoria, pero digamos los familiares nos están retroalimentando y también, por ejemplo, aprendimos algo del tema de un asunto central de los familiares es que recojan la información genética de los familiares para que pueda aportar a la búsqueda. Y tuvimos una situación y era de una situación de salud de una persona que estaba en el exilio, que no había vuelto al país, pero que estaba tan angustiada que estaba dispuesta a volver al país solo para entregar que le tomaran la muestra. Y entonces como que esa situación muy concreta nos llevó a explorar salidas que no están previstas en la norma, pero que nos dieron luces sobre la forma de articular también con otros mecanismos. Por ejemplo, haber acordado con un banco genético que existe acá en el país y que tenía como una persona en el país donde estaba la familia, porque esa persona fuera a la casa del familiar y recuperara la muestra. Y eso fue tan reparador y conecto con el segundo punto que dice Sol. Efectivamente, la reparación no es solamente la respuesta final. La reparación es el mismo proceso de participación. Y es poder estar informado, poder ser útil a la búsqueda, pero también ser tomado en cuenta incluso para las informaciones que no son positivas, porque eso también tiene que ver con el respeto al familiar. Y siento que ahí tenemos mucho más por aprender. Sí, yo lo reconozco, tenemos mucho por aprender porque aunque tengamos esto tan claro como te lo estoy diciendo, en el día a día a veces nos enfrentamos a dificultades que decimos, pucha, acá no tuvimos en cuenta esto, acá tenemos que reforzar esto y por eso creo que la articulación de los familiares en el exterior, en un colectivo, así como la articulación de los familiares a nivel nacional, en colectivos o en organizaciones o incluso en espacios territoriales, son la potencia de poder generar espacios reparadores que hagan útil la participación en este proceso y que les den respuestas a los familiares. De verdad, Sol, muchas gracias por esta pregunta, porque sí, tenemos aún mucho por aprender. Pues muchas gracias, Luz Marina. Quedamos muy a la espera de lo que sigue. Y lo que sigue es buscar y vincularnos en esos planes regionales que espero que sean orientadores de esa participación y de la exigibilidad de algunas acciones que agilicen esa búsqueda. Estamos para eso y ese es el rol de la unidad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Sol Camacho y a la doctora Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Ha sido muy alimentador, digamos, toda esta conversación y poder tener las tres representaciones del sistema integral de verdad, justicia y reparación, porque como hemos dicho siempre, nosotros como víctimas y como organizaciones de víctimas hemos apoyado esto porque ha sido una necesidad fundamental. El tema del esclarecimiento, ¿cierto? Para nosotros no es solamente que lo conozcamos nosotros directamente como víctimas, sino que sea, digamos, esta información sea difundida a nivel nacional y que también la sociedad comprenda cuál ha sido el alcance de todo lo que hemos vivido, y para eso pues también ese aporte a la verdad, y sobre todo también como en este último escenario lo estaban planteando, esa posibilidad de buscar, pero también de hallarlos, ¿no? Y de hallar pues también no solamente el cuerpo, sino también el contexto en el que esto se ha venido dando y por qué una sociedad no ha entendido qué significa no saber dónde están más de 80.000 personas dadas por desaparecidas en el país, pero que, digamos, hay unas preocupaciones muy concretas frente a la articulación. Digamos, a nosotros nos preocupa esta información que puedan compartirnos la Comisión de la Verdad, y eso cómo va a ser adaptado por la Jurisdicción Especial para la Paz y por la Unidad de Búsqueda. Cómo mejorar, digamos, ya le queda poco tiempo a la Comisión de la Verdad, pero cómo mejorar esa articulación, y sobre todo una pregunta también de cómo podemos también fortalecer esos procesos de participación ciudadana, porque somos muy pocos los que estamos organizados en colectivos y en organizaciones y en asociaciones para la magnitud del problema. Entonces, ¿cómo hacer también que la sociedad también se vincule a estos procesos? Esa sería como un poco una pregunta abierta para los tres, para ir concluyendo. Alejandro Valencia, doctora Luz Marina Monzón, y pues creo que ahora por parte de la jurisdicción nos acompaña la doctora Didima Rico. No sé quién se anima a empezar para cerrar este bloque. Pues si quieres yo me animo a ver que nosotros con este estrés un poco de finalizar el mandato, pues de verdad, a ver, pues ahora estamos, una muy buena parte de la comisión pues enfocada pues básicamente en el informe final, y entenderán que esto es un reto muy grande, como les he dicho, como con diferentes productos, y bueno, y que quede algo que de verdad aporte, ¿no? Aporte ojalá de manera significativa pues con todo este tema del esclarecimiento del conflicto armado. Entonces, pues en ese sentido, pues un buen sector de la comisión está como muy introyectado adentro. Obviamente estamos haciendo pues algún trabajo como de verificación, contrastación. La escucha ya la tenemos como muy selectiva, ¿no? Entenderán, sobre todo porque pues no solo es escuchar, sino pues esa escucha nosotros la tenemos que sistematizar, analizar, incorporar, y eso pues nos quita como muchísimo más tiempo. Entonces, pues en ese sentido es limitado, y también pues todavía estamos haciendo como algunas actividades finales como importantes pues como en esta clave de reconocimiento, ¿no? Entonces por eso les contaba lo de las universidades mañana, y pues también va a haber otros espacios, es decir, como en relación como con otras violaciones que de alguna u otra forma están vinculados con el tema de desaparición. Por ejemplo, iniciamos la semana pasada con un evento regional sobre reconocimiento a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pues bajo la modalidad de falsos positivos, y vamos a seguir, por ejemplo, el sábado en Medellín, el domingo en Cúcuta, el lunes en Valledupar, el martes en Cali, y ahí también, digamos, hay víctimas de casos de desaparición forzada. Por supuesto, vamos a hacer un encuentro nacional también con víctimas frente a este caso. Entonces, bueno, de todas maneras, seguimos trabajando, reitero, pues de una manera como mucho más limitada, mucho más selectiva, pero importante. Y obvio, lo que tú decías, Eric, a veces es como, en eso lo hemos intentado, pero qué cosa tan difícil trabajar como con sectores indiferentes, con sectores reacios, ¿no?
en este país, y yo creo que pues, eso nos damos cuenta. Y uno que trabaja en esto, y uno se pregunta, hay gente como que no tiene sentimientos, o hay gente como que no le importa el país, o no le importa a la gente, no, de verdad, porque pues cuesta, y ahí lo hemos intentado, es decir, ahí lo hemos intentado, acercarnos a ciertos sectores que han sido muy difíciles, a sectores empresariales, por ejemplo, bueno, a sectores políticos, pero de alguna u otra forma, pues bueno, ahí sí vemos en el intento, y yo digo, ahí hay que hacer un ejercicio de sensibilizar, de concientizar, ¿no? Pues hay gente que definitivamente como que no le importa dónde vive, ¿no? Y como que no le importa lo que ha pasado, digámoslo, en su territorio, con su gente. Y por favor, uno dice, oiga, estamos hablando, mire las cifras que da Luz Marina ahora, pues por favor, estamos hablando de esto pues sobrepasa a cualquier universo de víctimas en América Latina, pero pues años luz. Entonces, decir, yo creo que todavía nos toca seguir trabajando mucho en esto, ¿no? Que es que eso, digámoslo, esto sigue siendo una lucha incansable, infatigable, pero bueno, ahí vamos a seguir desde la Comisión de la Verdad, desde la unidad, desde la JEP, y cuando salgamos de estos espacios, ahí seguiremos, porque definitivamente estamos como comprometidos con esta causa, sabemos, es decir, lo significativo del trabajo que hacen ustedes, mis respetos, es decir el compromiso, es decir, por esta búsqueda, por la verdad, por encontrar al ser querido, y pues de alguna u otra forma, pues en estos espacios interinstitucionales y el nuestro que es tan pasajero, pues hemos intentado hacer como algunas cosas. Y de verdad, pues a Diana, a Eric, a Frankie, a Sol, pues como por esta invitación y por lo importante, pues de seguir hablando de estos temas. Gracias. Bueno, yo me arriesgo a seguir. Alejandro, total, yo creo que es puede parecer como una frase repetitiva, el reconocimiento de la valentía, y sobre todo el compromiso ético por no olvidar, porque finalmente no olvidar a quién le beneficia, pues al futuro, realmente, para no repetir. Y yo quisiera remarcar el tema de la valentía, porque estamos en un modelo de justicia transicional y pareciera que esto ya, pues estamos hacia adelante y que lo de atrás ya no pasa. Pero ayer lo que ocurrió en Barrancabermeja es muy grave con la compañera de ASFADES, Luz Almanza, que estaban preparando un acto de memoria y un hombre llegó, hizo unos disparos. Es decir, este trabajo que ustedes hacen aún enfrenta riesgos y silencios y negacionismos que ustedes se resisten a que se instalen, y por eso dignificarlos, reconocerlos y acogerlos como líderes que abren camino en este país para el futuro es algo que nunca será lo suficientemente hecho. Así que quiero tomar tus palabras, Alejandro, porque de verdad es muy valiente este trabajo. Yo creo que el legado de la Comisión de la Verdad para la Unidad va a ser muy valioso, y me alegró mucho escucharte, Alejandro, porque creo que vamos por las mismas líneas. Entonces lo que va a pasar con el informe y con los instrumentos que van a salir es que van a fortalecer estas líneas de investigación, que van a respaldar mucho más esas estrategias de planes regionales y que van a permitir tal vez visualizar una lectura, una narrativa de esa desaparición en contextos mucho más profundamente estudiados con el trabajo que ustedes harán con el informe. Yo creo que es necesario involucrar a la sociedad en esto. Y yo he tenido sintiendo lo siguiente: hay personas que no quieren que se hable de eso y que deliberadamente quieren negar que pasó. Ese es un sector de la población y que se resiste y atacan a quienes hablan, como lo que pasó ayer con Luz Almanza de ASFADES. Pero hay otro sector que no quiere saber, no quiere. Eso es horrible y a mí mejor no me cuenten. Pero yo siento que esas personas no quieren que les cuenten porque no saben qué pueden hacer. Y yo creo que ahí es importante mostrar esos caminos de qué sí pueden hacer. Los pactos por la búsqueda que la unidad ha venido promoviendo en el territorio es decirle a todos los actores: a usted no le toca ir
a buscar específicamente la persona, pero usted puede aportar. Usted puede hablar en la Universidad de los Desaparecidos. Usted puede generar espacios donde la gente pueda hablar de los desaparecidos e ir haciendo que haya una comunidad solidaria alrededor de personas que han vivido en el aislamiento, por el miedo, por la desconfianza y por la soledad a la que han sido sometidos en este proceso de búsqueda. Si la sociedad entiende que tiene un rol de solidaridad, de apoyo y de compromiso con un rol distinto a lo que es la tarea técnica, yo creo que esto va a generar lazos de reconocimiento, pero también de apoyo a la búsqueda. Entonces, los pactos son eso, los planes regionales también, porque los planes regionales, fíjense que no están orientados solamente a quienes tradicionalmente han hecho la búsqueda, llámese Fiscalía, Instituto Nacional de Medicina Legal, Unidad de Víctimas, sino que también estamos llamando a la academia, estamos convocando a los alcaldes locales, estamos convocando a los actores relevantes en los territorios, porque todos ellos pueden aportar algo a este proceso, a estos planes regionales de búsqueda, cartografías sociales que nos ayuden a comprender cuáles fueron las dinámicas de esa desaparición en el territorio, y nosotros esperamos contar con una participación muy activa y lo más reparadora posible para las víctimas a nivel nacional y a nivel territorial. Y creo que ustedes han remarcado algo importante, y es, ojo con quienes no están organizados. Y esa es la gran mayoría de personas. Así que, colegas, creo que ustedes tienen un rol súper importante de generar ese llamado a esas víctimas no organizadas. Muchas gracias. Bueno, Edith, Sol, Diana, Luz Marina, Alejandro, y bueno, a todos los que representan a hijas e hijos. Quisiera agradecerles este momento y en las reflexiones para esta respuesta sobre cómo sería la mejor manera de articular ese proceso entre las tres instancias, pues creo que lo primero que habría que decir es que tenemos mucha expectativa con el legado que va a dejar la Comisión de la Verdad, en tanto los informes que nos dejan se van a constituir para la JED en un instrumento dinámico y en un desafío permanente. Es la proyección de la Comisión de la Verdad que todos los días nos va a estar dando un golpecito que tenemos que vivificar y comprender, ampliar, si es del caso, este informe que será parte fundamental de las estrategias que la JED en su quehacer pueda aportarle a la verdad y a la justicia. Y en ese sentido, creemos que la articulación de esta información con los informes de la JED, todo lo que se pueda hacer, que por supuesto es un fenómeno descomunal la información, pues podrá aportar enormemente. Un segundo elemento que me parece clave a tener en cuenta con relación a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas es fortalecer mucho más la articulación entre la JED y la unidad de búsqueda para que la búsqueda de las víctimas que aún no se han hallado y que son enormes, que podemos pasar toda la vida y seguramente ese desafío no se logre, al menos como se ha hecho en las medidas cautelares del MOVICE, donde la unidad de búsqueda ha estado de la mano con la JED, pues esto debe ser mucho más grande el encuentro entre las dos instituciones y en el largo plazo, porque las medidas cautelares han sido un elemento importante para la protección de los cementerios, donde las víctimas, pues, por ejemplo, en pandemia tuvieron muchos riesgos de perderse esto que es tan valioso para los seres humanos como es encontrar a sus seres queridos que están ahí desaparecidos. Y yo desde la JED diría que es muy importante tener en cuenta que la JED hace justicia transicional desde sus decisiones judiciales. Entonces las decisiones judiciales, si se logra generar mesas articuladoras, seguramente el impacto en la búsqueda puede ser mayor. Y aunque sabemos que la Comisión de Búsqueda tiene
pues sus fronteras como las tiene la JED en lo que son sus respectivas misiones, hay muchos elementos donde se pueden conjugar, como a través de datos cuantitativos para que se pueda obtener mayores resultados y se puedan ir evidenciando todos estos aspectos que no permiten tener datos ciertos. Sé que, por ejemplo, es muy valioso en el papel articulador que hizo la JED y la Comisión de la Verdad en los estimados de los subregistros de desaparición forzada, que es un trabajo enorme y que seguramente va a ser pues bastante efectivo para la búsqueda de estas personas y por supuesto también que para la verdad. Y por supuesto que el compromiso de la JED es avanzar en esa verdad de los hechos, porque la verdad judicial no puede ser sino verdad de los hechos, en tanto nos movemos sobre esas premisas y eso va a ser una contribución que tiene que tener mucha incidencia en la unidad de búsqueda, en ese traslado permanente de la información, lo que implica, me imagino yo, mayores protocolos entre las dos instituciones e interinstitucional con otros órganos de los sistemas que permitan, de justicia, que permitan tener mayor incidencia y efectividad, además de los que ya existen, ¿no? Esto sería, y gracias. Yo quisiera, dale, Eric. No, yo quería anotar una cosa y es que Luz Marina, Didima y Alejandro, pues muchas gracias por estar aquí y pues que nosotros estaremos ahí siempre molestando para que esa articulación se haga real, porque consideramos que es a través de esa articulación o que la articulación es una de las maneras en que vamos a lograr que pues nuestras demandas de décadas, no solo como hijos e hijas, sino como otras organizaciones que nos preceden, y como desaparicionforzada.com, pues tienen que ver con eso, ¿no? Con un trabajo articulado que recoja acumulados de entre una y otra instancia y que nos permita pues sentir que el acuerdo de paz se materialice y que el acuerdo de paz en cierta medida cumple nuestras expectativas de construir un país distinto y un país donde nuestros seres queridos sean reivindicados y donde nunca más ocurra la desaparición forzada. Entonces, pues agradecemos mucho el espacio. Sí, agradecerles a todas y a todos, digamos, darnos la oportunidad también de conversar, porque como familiares de víctimas, de personas desaparecidas, nos hemos enfrentado a un sistema que primero pues nos ha ignorado también el derecho a la verdad que tenemos como sociedad. Pero aparte de eso, como lo estaban expresando en el caso de los exilios, pues también cuando los familiares han tenido una búsqueda muy comprometida, han visto su integridad en riesgo y han tenido que abandonar el país. Eso ha sido una verdad que se ha ido dispersando, ha sido una situación que se ha ido multiplicando también a través de estos mecanismos de terror y de persecución y de silencio, y por eso nos parece tan importante que podamos seguir dialogando y construyendo a pesar de esa gente que sigue imponiendo estos mecanismos de terror que se vuelven transgeneracionales, ¿no? Estábamos hablando del caso del colectivo 82 que sucedió hace 39 años y todavía seguimos esperando saber qué pasó, cómo se dio, qué ha pasado con esas historias que están ahí, pero también con las que han sido recientes y por las cuales pues también nos hemos manifestado porque nos preocupa que eso siga sucediendo y por eso este llamado urgente a decirle pues al sistema integral también que se manifieste de una manera contundente frente a lo que pasó históricamente para que en este presente, como lo decíamos, no se repita. Muchas gracias a todas y a todos, ha sido un honor tenerles en este espacio de diálogo y pues muy agradecido en nombre del colectivo de Desaparición Forzada y de Hijos e Hijas por la Memoria y contra el Empleo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Sí, no, un gusto y pues ahí estamos con ustedes como siempre. Bueno, un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.